Hay un niño que nace y nadie sabe cómo llamarlo. Sus vecinos se reúnen, sus parientes proponen nombres. Hay un nombre familiar, un nombre del padre, un nombre que tiene sentido dentro de la lógica de la historia que todos conocen. Pero la madre dice que no. Se dirigen al padre para preguntarle cómo se llamará el niño. El padre lleva meses mudo, por haber dudado de lo que un ángel le anunció en el templo. Y el padre pide una tablilla, y escribe 4 palabras, y en el momento en que escribe esas 4 palabras, recupera la voz. Lo que está ocurriendo en este pasaje es una irrupción, y los vecinos lo saben, porque el texto de Lucas dice que todo el vecindario fue presa del miedo, y lo que ocurrió ese día se fue contando por toda la región montañosa de Judea, y todos los que lo escuchaban, lo guardaban en su corazón y se preguntaban, ¿quién será este niño? Bienvenido a un nuevo episodio de la serie Metafísica del Nuevo Testamento. En el episodio anterior, recorrimos la visitación de María a su prima Isabel. Hoy veremos el sentido profundo del relato del nacimiento de Juan el Bautista. 10 versículos que parecen ser solo el registro de un parto en un pueblo de Judea, pero en realidad es un texto que condensa en un corto espacio 3 importantes cuestiones. ¿Qué ocurre cuando nace lo radicalmente nuevo? ¿Qué significa ponerle nombre a algo que no cabe en los nombres existentes? ¿Y por qué el miedo es la respuesta más honesta ante la irrupción de lo que ningún sistema puede contener? La estructura de este pasaje es tripartita. En primer lugar, el parto y la alegría de la comunidad, versículos 57 al 58. En segundo lugar, el conflicto sobre el nombre y el silencio que se rompe, versículos 59 al 64. Por último, el miedo, la pregunta sin respuesta y lo que se guarda en el corazón, versículos 65 al 66. Al final de este episodio tienes el ejercicio. Está basado en lo que Heidegger llamó la Geworfenheit, el ser arrojado al mundo sin elegir el cuándo, el dónde ni el cómo, y en lo que Hannah Arendt identificó como la natalidad, la capacidad de comenzar algo radicalmente nuevo, que ningún proceso anterior podía haber determinado del todo. Antes de entrar en el texto, hay que ubicarlo con precisión, porque este pasaje no puede entenderse aislado de lo que lo precede en el primer capítulo de Lucas. El primer capítulo de Lucas es el capítulo de las anunciaciones y los silencios. Todo comienza en el templo, cuando el sacerdote Zacarías recibe la visita del ángel Gabriel y escucha que su esposa Isabel, anciana y estéril, va a concebir un hijo. Zacarías pregunta cómo puede saber que eso es verdad, y el ángel responde con algo que no es castigo, sino consecuencia lógica. Quedarás mudo hasta el día en que esto ocurra, porque no creíste mis palabras. El silencio de Zacarías no es un capricho divino, es la coherencia del sistema. Quien no puede creer lo que trasciende su comprensión, no puede hablar de ello. La mudez es la circunstancia adecuada que afecta a Zacarías. Eso ocurre en el versículo 20. Y desde ese momento hasta el versículo 64, casi todo el primer capítulo de Lucas, Zacarías está mudo. Durante la visita y el Magnificat de María, durante el embarazo de Isabel, durante el parto. 9 meses de silencio que el texto no interrumpe con ninguna escena en la que Zacarías hable, reaccione o explique. Solo cuando llega el momento de nombrar al niño, cuando Zacarías escribe, Juan es su nombre, la mudez se rompe. Este es el contexto sin el cual el pasaje de hoy no tiene su peso completo. Los 10 versículos de Lucas 1:57 a 66 son el momento en que un silencio de 9 meses encuentra su resolución. Y esa resolución no viene de un milagro, viene de un acto, el acto de escribir el nombre correcto en el momento correcto. Merece detenerse en 5 términos del griego koiné de este pasaje. Porque aquí, como siempre, la traducción puede hacer desaparecer lo que el texto está realmente diciendo. En primer lugar, tenemos la expresión eplese ho cronos, que significa se cumplió, se llenó el tiempo. El versículo 57 no dice simplemente que llegó el momento del parto, dice que el tiempo se llenó. El cronos de Isabel, el tiempo medido, biológico, el tiempo que se puede contar, llega a su plenitud.
Lucas usa aquí la misma lógica temporal que Pablo usará en Gálatas 4:4. Cuando se cumplió el tiempo, pleroma tu crono, Dios envió a su Hijo, para hablar de la encarnación. El nacimiento de Juan no es un accidente del calendario, es el momento en que un tiempo que llevaba cargándose de promesa llega al punto en que ya no puede contener más lo que lleva dentro. El kairos irrumpe en el cronos, porque el cronos se ha llenado hasta desbordarse. En segundo lugar tenemos el binomio de términos, peritomé, ónoma, que significan circuncisión, nombre. El versículo 59 conecta dos actos que en el mundo judío del siglo I eran inseparables: la circuncisión al 8º día y el acto de poner nombre. La circuncisión es el signo de la alianza, la incorporación del recién nacido a la historia del pueblo y a la promesa que esa historia porta. El nombre es la identidad dentro de esa historia. Los vecinos y parientes proponen llamar al niño Zacarías, el nombre del Padre, el nombre que continúa el orden existente, el nombre que repite lo que ya ha sido. Pero Isabel interrumpe: no, se llamará Juan. En tercer lugar tenemos la expresión Ioannes estin onoma autú. Juan es su nombre. El versículo 63 es el giro central del pasaje. Zacarías escribe, pide una tablilla, pinaquidion, una tablilla de cera o de madera, y escribe 4 palabras. Juan es su nombre. Ese es tiene un peso ontológico que la mayoría de las traducciones borran. No dice se llamará Juan, que indica futuro, voluntad, proyecto. Dice Juan es su nombre, presente, constatación, realidad ya dada. El nombre no lo elige Zacarías en ese momento, lo confirma. Lo que el ángel anunció 9 meses antes ya tenía un nombre. Lo que Zacarías hace al escribirlo es reconocer. Y ese reconocimiento, ese acto de escribir la realidad tal como es, no como el orden habitual quisiera que fuera, es el acto que devuelve la voz. En cuarto lugar tenemos el término phobos, que significa miedo o temor. El versículo 65 dice que el phobos, el miedo, cayó sobre todos los que vivían alrededor. Y ese miedo se extiende por toda la región montañosa de Judea. El phobos en el Nuevo Testamento no es el terror ante el peligro, es la respuesta ante la presencia de algo, que excede el marco de lo comprensible. Rudolf Otto lo llamaría el luminoso, tremens et fascinans, lo que aterra y fascina al mismo tiempo, precisamente porque no cabe en ninguna categoría existente. Los vecinos de Zacarías no tienen miedo porque algo malo haya ocurrido, tienen miedo porque algo ha ocurrido que no saben cómo nombrar. En último lugar tenemos la expresión Tisara topaidion tuto estai. ¿Quién será entonces este niño? El versículo 66 cierra el pasaje con una pregunta que no tiene respuesta en el texto. Lucas no la responde. Hay solo la pregunta suspendida y una frase que la acompaña, porque la mano del Señor estaba con él. La pregunta, ¿quién será este niño?, es la más honesta que el texto podría formular. Dice, algo ha entrado en el mundo que todavía no tiene nombre suficiente, y lo que hay que hacer con eso es guardarlo en el corazón y dejar que la pregunta siga abierta, dejando que el tiempo y las acciones vayan revelando la respuesta. Para entender el pasaje del nacimiento del Bautista, hay que volver a 2 figuras que el texto pone en primer plano, Isabel y Zacarías, porque cada uno representa una modalidad diferente de relación con lo que el ángel anunció 9 meses antes, y esa diferencia es la que organiza el arco dramático del pasaje. En primer lugar, Isabel no recibió la visita del ángel. La visita fue a Zacarías, en el templo, mientras cumplía con su turno. Sin embargo, cuando los vecinos proponen el nombre del padre para el niño, Isabel es quien responde primero y con certeza. No, se llamará Juan. No titubea, no consulta, no espera que Zacarías confirme. Lo sabe. Hay aquí una distinción que Simone Weil desarrolló en La gravedad y la gracia, la diferencia entre el conocimiento que viene de la construcción mental y el conocimiento que viene de la atención total. Isabel sabe el nombre del niño con la misma clase de certeza con que se sabe que el sol ha salido, no porque alguien lo haya argumentado, sino porque la realidad se ha impuesto con una evidencia que no requiere defensa. Lo que Gabriel anunció era, lo llamarás Juan. Isabel lleva 9 meses portando esa palabra. El nombre no es una decisión que tomar en el día del parto.
Es una realidad que ya existe y que solo hay que reconocer. Zacarías sí vio al ángel, y sin embargo dudó. Y esa duda le costó 9 meses de silencio. Lucas no juzga a Zacarías. Lo muestra como lo que es, el ser humano para quien la evidencia del anuncio no es suficiente, para quien el salto hacia la fe requiere el paso intermedio de la escritura, del acto concreto, de la constatación pública. Cuando Zacarías escribe, Juan es su nombre, no está simplemente obedeciendo una instrucción, está realizando el acto por el que una verdad que existía en el ángel, en el anuncio, se convierte en una verdad inscrita en el mundo visible. Jacques Derrida diría que la escritura es el acto que fija la realidad en la historia. Al escribir el nombre, Zacarías no registra lo que ocurrió, lo constituye. Y esa constitución, ese acto de fijar en la escritura lo que el ángel había dicho y que el tiempo había gestado, es el acto que libera la voz. El nombre Juan, Ioannes en griego, Yohanan en hebreo, significa Yahvé es misericordioso. En el árbol genealógico de los sacerdotes de la familia de Zacarías, ese nombre no aparece. Los vecinos lo señalan explícitamente. No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Lo que nace no puede llevar el nombre del padre porque no es la continuación del padre. Lo que nace no puede llevar el nombre de ningún antepasado conocido porque no es la repetición de ningún antepasado. Juan será, como el propio Evangelio de Lucas irá mostrando, la voz que precede, el heraldo que anuncia, el profeta que señala hacia algo que él mismo no es. Y un heraldo que lleva el nombre del pasado no puede señalar hacia lo radicalmente nuevo. El nombre tiene que ser extraño al árbol genealógico, porque lo que ese nombre designa es ajeno, al orden que el árbol genealógico representa. A continuación, veremos cómo el pensamiento de 4 filósofos del siglo XX iluminan el relato bíblico y cómo lo enriquecen. Por una parte, Heidegger desarrolló en Ser y Tiempo el concepto de Geworfenheit, el ser arrojado, la facticidad de la existencia. El Dasein, el ser humano en su modo concreto de existir, no elige el momento en que nace, ni el lugar, ni los padres, ni el lenguaje, ni la tradición que lo forma. Llega al mundo arrojado en una situación que no ha elegido y que, sin embargo, tiene que cargar como la condición de toda su existencia posterior. La Geworfenheit no es un defecto de la existencia, es su estructura constitutiva. La venida del Bautista llega acompañada de miedo, el phobos del versículo 65, y de una pregunta que no tiene respuesta todavía: ¿quién será este niño? La Geworfenheit de Juan es radical. Entra en el mundo en una situación determinada, con unas circunstancias sociohistóricas determinadas. En segundo lugar tenemos a Hannah Arendt, que propuso, en La condición humana, que la natalidad, el hecho de que los seres humanos lleguen al mundo como iniciadores de algo radicalmente nuevo, es la categoría política más fundamental. La natalidad, que es siempre un acontecimiento que ocurre en presencia de otros, y que introduce en el mundo algo que nunca ha existido antes. Para Arendt, cada nacimiento es un milagro, no la suspensión de las leyes naturales, sino la irrupción de lo impredecible en la cadena de causas y efectos que el análisis retrospectivo siempre puede rastrear, pero que la acción real interrumpe. Juan llega al mundo como lo que Arendt llamaría un nuevo comienzo, algo que los 9 meses de embarazo prepararon pero no determinaron, algo que el silencio de Zacarías anticipó pero no produjo, algo que el miedo de los vecinos señala, pero no puede contener. La pregunta, ¿quién será este niño?, es, en términos arendtianos, la única respuesta honesta que una comunidad puede dar ante la natalidad. No lo sabemos todavía, solo sabremos quién es cuando haya actuado en el mundo. En tercer lugar tenemos a Emmanuel Levinas, que desarrolló en Totalidad e Infinito la ética del rostro, la idea de que el encuentro con el otro, con la alteridad irreductible del otro ser humano, es la experiencia fundante de toda responsabilidad. El rostro del otro no es una cara que yo puedo ver y categorizar, es una llamada que me interpela antes de que yo pueda organizarla conceptualmente. El niño que nace es, para Levinas, la forma más radical de la alteridad. Llega al mundo sin poder hablar, sin poder justificarse, sin poder explicar su presencia. Los vecinos de Zacarías sienten el phobos, el miedo,
precisamente porque el rostro de ese niño no cabe en las categorías que su sistema de sentido pone a disposición. Y esa imposibilidad de categorización no los libera de la responsabilidad, los abre a ella. La pregunta, ¿quién será este niño?, es, en términos levinasianos, el modo en que una comunidad reconoce que ha sido convocada por una alteridad que no puede reducir a lo mismo. Por último, el psicoanalista Donald Winnicott desarrolló el concepto de holding environment, el entorno sostenedor, para describir lo que el recién nacido necesita para desarrollarse. Presencia suficientemente buena, la capacidad del entorno para sostener al niño sin aplastarlo, para contenerlo sin determinarlo, para darle espacio suficiente para llegar a ser lo que todavía no sabe qué es. La escena del versículo 58. Sus vecinos y sus parientes oyeron que el Señor había engrandecido con ella su misericordia, y se regocijaron con ella. Es, según Winnicott, el primer gesto del holding. La comunidad que rodea el nacimiento, no con expectativas determinadas, sino con la alegría anterior a toda clasificación. ¿De qué forma podemos aplicar la enseñanza de este relato en existencia humana en nuestro siglo XXI? Haremos esta aplicación con 3 ejemplos que lo van a ilustrar. En primer término, hay momentos en la vida de una persona, o de una organización, o de un país, en que lo que están haciendo no puede llevar el nombre de lo que vino antes. El hijo que elige una vocación que ningún antepasado ha elegido, el proyecto que no tiene categoría en el sistema de clasificación vigente, la dirección de vida que los parientes proponen nombrar con el nombre del padre, con los nombres que el pasado ofrece, pero que sabe que esos nombres no le pertenecen todavía. La pregunta de Lucas 1:63 sigue operando. ¿Cuál es el nombre que te corresponde? No el nombre que el árbol genealógico ofrece, sino el nombre que el ángel ya sabe, y que tú todavía tienes que escribir en una tablilla, para que se te devuelva la voz. En segundo término, tenemos el silencio que no es fracaso, sino gestación. El silencio de Zacarías durante 9 meses no es una ausencia de sentido, es un silencio que porta algo que no puede ser dicho todavía, porque lo que tiene que nacer todavía no ha nacido. Hay silencios en la vida, los periodos en que la voz se va, en que el proyecto no avanza, en que la capacidad de articular lo que uno es o hace se suspende, que tienen la estructura de la mudez de Zacarías. No son fracasos de expresión, sino gestaciones de algo que todavía no tiene nombre suficiente. La pregunta que el texto formula sobre esos silencios es: ¿cuál es el nombre que estás esperando escribir en la tablilla para que la voz regrese? En tercer lugar tenemos el término phobos, del versículo 65. No es pánico ante el peligro. Es la respuesta de un sistema de sentido que encuentra algo que no puede procesar con sus categorías existentes. Y hay una sabiduría en ese miedo que la cultura contemporánea tiende a eliminar demasiado rápido con explicaciones, con marcos conceptuales, con la urgencia de nombrar lo que acaba de ocurrir antes de que haya tenido tiempo de mostrar lo que es. Lucas no resuelve el miedo de los vecinos, lo registra como la respuesta correcta y lo deja ahí, suspendido, como la condición epistemológica más honesta ante la irrupción de lo genuinamente nuevo. La pregunta que el texto formula sobre el presente es: ¿qué es lo que en tu vida actual produce fogos en el sentido profundo? No miedo al peligro, sino reconocimiento de que algo está ocurriendo que excede el marco con el que has interpretado la realidad hasta ahora. El ejercicio relacionado con este capítulo se titula El nombre que todavía no has escrito. Está basado en la natalidad de Arendt, en la Geworfenheit de Heidegger y en la escena de la tablilla de Lucas 1:63, y consta de 5 pasos. En el primer paso, identifica tu silencio de 9 meses. Zacarías estuvo mudo durante 9 meses, el tiempo exacto de la gestación de lo que estaba anunciando con su silencio. Identifica en tu vida actual un ámbito en el que has perdido la voz, no porque no tengas nada que decir, sino porque lo que tendría que decirse todavía no ha terminado de formarse. Puede ser una relación, un proyecto, una vocación, una decisión que llevas tiempo evitando poner en palabras. Descríbelo con una sola frase, solo nómbralo. En el segundo paso del ejercicio, observa qué nombres te propone el árbol familiar. Los vecinos propusieron llamar al niño con el nombre del padre. Eso es lo que el pasado siempre ofrece. Los nombres que ya han funcionado. Los patrones que ya tienen legitimidad en el sistema de sentido existente.
Identifica qué nombres te está ofreciendo tu contexto, tu familia, tu profesión, tu cultura, tus propias expectativas heredadas para lo que están haciendo en tu vida. No los juzgues todavía, solo reconócelos. Son los nombres de Zacarías, los que tienen sentido dentro del árbol genealógico y que sin embargo no son el nombre correcto. En el tercer paso, busca la Isabel de tu historia. Isabel sabía el nombre antes de que nadie lo discutiera, no porque lo hubiera razonado, porque lo portaba desde el anuncio. Hay personas en tu vida, o momentos de claridad interna, que saben el nombre de lo que están haciendo en ti, con esa clase de certeza que no necesita argumentación. No siempre son las personas más visibles ni las que tienen más autoridad en el sistema. A veces son las más marginales. Identifica quién o qué en tu historia tiene el conocimiento de Elizabeth sobre lo que están haciendo, y escucha lo que dice antes de que el conflicto sobre el nombre comience. En el cuarto paso, escribe el nombre en la tablilla. Zacarías no habló, escribió. La escritura tiene aquí una función que el habla no puede cumplir todavía. Fijar en lo visible, en lo trazable, en lo que otros pueden ver, la realidad que existe, pero que todavía no ha sido declarada públicamente. Escribe, literalmente, en papel o en una tablilla digital, como Zacarías, el nombre de lo que están haciendo en tu vida, no el nombre que el árbol genealógico ofrece, el nombre que el ángel ya sabe y que tú llevas tiempo sabiendo, pero resistiendo. Una frase, una palabra, y observa qué ocurre cuando lo escribes, qué cambia en tu voz. En el último paso, tenemos el Phobos como señal de orientación. El miedo de los vecinos señala que algo genuinamente nuevo ha entrado en el mundo. Identifica un ámbito de tu vida actual que te produce Phobos en el sentido profundo. No angustia ante el peligro, sino el reconocimiento de que algo está ocurriendo, que excede tus categorías actuales de comprensión. No intentes eliminar ese miedo, ni explicarlo demasiado rápido. Haz lo que Lucas recomienda implícitamente. Guárdalo en el corazón. Deja la pregunta, ¿quién será este niño?, abierta, sin forzar una respuesta que el tiempo todavía no ha producido. Y actúa desde la convicción, sin necesidad de certeza previa, de que la mano que acompaña ese nacimiento es más grande que tu capacidad de comprenderlo. Por tanto, tenemos que Lucas 1:57 a 66 no es el registro burocrático de un parto en un pueblo de Judea. Es un texto que enseña cómo lo radicalmente nuevo entra en el mundo, con miedo, con conflicto sobre el nombre, con un silencio que se rompe en el acto de escribir la realidad tal como es. ¿Qué 5 ideas te puedes llevar de este video? Primera, el tiempo que se llena. El eplese del versículo 57 no es el tiempo que simplemente transcurre, es el tiempo que se ha estado llenando de algo, y que finalmente no puede contenerlo más. El nacimiento de lo nuevo no es un accidente del calendario, es el desbordamiento de un proceso que llevaba cargándose de promesa. Segunda, el nombre como frontera ontológica. El conflicto por poner un nombre no es un desacuerdo familiar, es el conflicto entre lo que el pasado puede continuar y lo que el futuro requiere que sea diferente. Lo que nace sin nombre propio en el sistema existente señala que el sistema existente no es suficiente para contenerlo. Tercera, la escritura como acto constitutivo. Zacarías no habla lo que cree, lo escribe, y al escribirlo, lo constituye en el mundo visible. La escritura no es el registro de lo que ocurre, es el acto que fija la realidad de tal modo que puede ser reconocida por otros. Y ese acto de reconocimiento público es el que libera la voz. Cuarta, el Phobos como respuesta correcta. Los vecinos no tienen miedo porque algo malo haya ocurrido. Tienen miedo porque algo ha ocurrido que no saben cómo nombrar dentro del sistema de sentido disponible. Ese miedo no es debilidad, es el reconocimiento honesto de que la realidad ha excedido las categorías con que se la venía leyendo. Quinta, la natalidad como apertura irreductible. La pregunta ¿quién será este niño? Es, con Arendt, la única respuesta ante cada nacimiento. No sabemos todavía, solo sabremos cuando haya actuado en el mundo. Y esa apertura es la forma en que lo nuevo preserva su libertad frente a todos los sistemas que intentarían clasificarlo, antes de que haya tenido tiempo de mostrarse.
En el próximo episodio llegamos al Benedictus, el himno de Zacarías. Las primeras palabras que pronuncia después de 9 meses de silencio. Un texto en el que un hombre que no podía hablar articula de una sola vez una de las síntesis más densas de la esperanza del Antiguo Testamento, y la forma en que esa esperanza se reconfigura en lo que acaba de nacer. ¿Qué dice quien lleva 9 meses sin poder decir nada? ¿Y qué tiene que ver ese himno con la memoria, con la promesa y con lo que los filósofos han llamado la redención del pasado? Si este episodio te abrió algo, suscríbete y comparte. Esta serie va capítulo por capítulo, sin saltarse nada y sin simplificar nada. Dale like si llegaste hasta aquí, y compártelo con alguien que crea que el nacimiento de Juan el Bautista es solo una escena de transición antes de lo que realmente importa. En los comentarios cuéntame esto. ¿Cuál es el nombre que llevas tiempo resistiendo escribir en la tablilla? No el nombre que el árbol genealógico ofrece, el nombre que el ángel ya sabe y que tú llevas tiempo sabiendo, pero que todavía no has fijado en lo visible. Escríbelo. Una palabra, una frase, lo que necesites escribir. Porque el acto de escribirlo, como Zacarías, puede ser el acto que devuelve la voz. Te leo en los comentarios.